Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información, dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. La Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado la participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este laboratorio lúdico virtual en seguridad y salud en el trabajo, módulo 4. Técnicas de creatividad en la educación, lección 3. Gamestorming aplicado en promoción y prevención. Nos acompaña nuestro experto Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Perfecto, Pablo, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio del día de hoy. Gracias. Buenos días y bienvenidos. Gracias por la confianza en la metodología, por conectarse hoy temprano, en pleno horario laboral, a seguir aprendiendo. Este es un laboratorio lúdico en seguridad y salud en el trabajo,
en un formato virtual. Para las personas que asisten por primera vez, este es el módulo número 4 y cada sesión es certificada. Sin embargo, aquellos que asisten a todo el módulo, cada módulo demora 4 horas. Son una sesión de cada hora y si asistes a las 4, recibes entonces un certificado adicional por las 4 horas. El próximo viernes se acaba este módulo, es la 4ª sesión. Si te has perdido alguna de las sesiones anteriores, puedes entrar a Postipedia, ver las diapositivas, ver los videos y ponerte al día. Las personas que asisten solo a una sesión reciben el certificado avalado por Positiva. Aquellos que asisten a las 4 sesiones y adicional hacen el examen que hacemos el próximo viernes, reciben un certificado por las 4 horas avalados por nosotros y por la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ALACET. Entonces, si aún no te has puesto al día, es la invitación para que puedas ingresar a Postipedia y revisar los materiales anteriores para que el próximo viernes estés listo para concluir este módulo. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos la técnica de 6 cascos para pensar. La semana pasada tuvimos la sesión sobre Design Thinking aplicado a la seguridad. Hoy vamos a ver una técnica que se llama Brainstorming, es lo que vamos a ver hoy. Y el próximo viernes vamos a terminar este módulo de técnicas creativas con uno que se llama de cómo resolver problemas de forma creativa y te va a servir mucho. El brainstorming está en inglés. Ahí hago un disclaimer que aunque la traducción en español sí se puede traducir porque diría como lluvia de juegos, no refleja lo que en realidad quiere decir. Esto es basado en otra técnica que se llama brainstorming o lluvia de ideas o tormenta de ideas. Entonces lo que hicieron fue cambiarle el brain por game porque es una metodología muy similar al brainstorming, solo que incorpora elementos de azar, elementos de juego, elementos que lo hacen más ameno, más atractivo. Es como una mejora a este proceso tradicional de brainstorming. Entonces, hoy vamos a ver cómo usar esta metodología para generar ideas en tu mejora de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El brainstorming está basado en un libro, y si tú lo ves, el libro está en español, pero el nombre está en inglés. Es como una marca, es como cuando decimos coaching. No traducimos coaching, lo ponemos tal cual en inglés. Entonces, es un anglicismo, ¿sí? Y el disclaimer que te hago no es que yo lo deje en inglés porque quiera, como decimos en Colombia, chicanear. Al contrario, yo pronuncio el inglés muy a lo colombiano, muy a lo latino, ¿no? Por ejemplo, yo digo brainstorming y capaz, y alguien que hable bien el inglés diría, Pablo, no es storming, es storming. Entonces, bueno, no es por chicanear. Es porque así se llama. Mira, el libro está en español, dice, se llama así, Brainstorming, 83 juegos para innovadores, inconformistas y generadores del cambio. Este libro fue escrito por 3 personas que son consultores de Explain. Explain es una de las consultoras de innovación más grandes del mundo y entre ellos tienen como clientes por ejemplo, Harley Davidson, Goodyear, 3M, empresas como el Citibank, American Express, FedEx, Apps, en fin, incluso en Estados Unidos, el gobierno, Estados Unidos, la Marina, la Naval, el Departamento de Educación, todas esas entidades de Estados Unidos también hacen parte de la lista de clientes de Explain que vienen usando esta metodología. Y en educación, por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard, entre otras universidades, están usando también esta metodología. En el caso nuestro de Colombia, en Colombia existe un referente también, se llama Wake Up Brain. Wake Up Brain es una adaptación de esto, pero en Colombia. El exponente, digamos, más grande de esto a nivel de Latinoamérica es Colombia. Es una metodología adaptada que se llama Wake Up Brain, que también se ha exportado en español a otros países. Porque la mayoría de los juegos
y aunque el libro está en español ya disponible, duró mucho tiempo solo en inglés. Acá más bien ellos ayudaron en la traducción y lideran el mercado en español con esta metodología. Así que muchas empresas colombianas ya vienen implementando el Gainstorming con la versión criolla, la versión adaptada, la versión colombiana que se llama Wake Up Brain. Así que bienvenidos y veamos en qué consiste y cómo lo podemos aplicar nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Te comento, por ejemplo, cuando comenzó lo de las cuarentenas, lo del aislamiento y todo lo demás, nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? Por ejemplo, una de las cosas que iba a pasar era que teníamos que asesorar a nuestras empresas para que una vez terminada la cuarentena, incluso algunas empresas no tuvieron cuarentena, las empresas de energía eléctrica, salud y recursos básicos, como lo de agua, aseo, todo lo demás, no pararon y teníamos que implementar protocolos muy rápidos. A nosotros nos cuesta adaptar nuevos hábitos, nuevos comportamientos. Incluso a ti te habrá pasado muchas veces que cuando lo de la mascarilla, tú salías a la calle, se me olvidó la mascarilla y tenías que regresar. Porque incorporar un nuevo hábito no es tan fácil. Y nosotros entonces teníamos que aprender ahora a la técnica correcta de lavado de manos, mantener lo del distanciamiento, lo de la mascarilla, lo de los productos químicos de limpieza, protocolos, y eran muchas cosas que teníamos que implementar de una manera muy rápida, hacer que la gente los interiorizara muy rápido y teníamos ese reto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Usamos esta metodología para generar esta lluvia de ideas en torno de juego y como resultado al final te voy a mostrar las ideas que surgieron, sobre todo la final y cómo con esta metodología pudimos solucionar de una forma muy interactiva y muy amena este problema que teníamos de cómo hacer que nuestros trabajadores incorporaran una gran cantidad de nuevos hábitos y de nueva información de una manera muy, muy rápida. Entonces, te comento de qué se trata esto. El brainstorming es, como te decía, basado en el brainstorming, en la lluvia de ideas tradicional, solo que le coloca elementos de juegos, como la competencia, la cooperación, el azar, los dados, las fichas. Y al estar en un entorno de juego, es como cuando estamos en un partido de fútbol. Digamos, en un partido de fútbol jugamos la gerencia con los trabajadores, pero al final, en el partido de fútbol, él no es un gerente, él no es tu jefe, es un jugador más. Entonces, lo mismo pasa en un entorno de juego cuando hacemos la lluvia de ideas con el Gainstorming. Es usar un nivel plano donde todos somos jugadores. No hay un gerente, un CEO, un empleado, no. Aquí todos somos iguales. También hay personas que en un enfoque tradicional del brainstorming, los introvertidos tratan de no hablar, estar en la parte final y como que no participan mucho. En cambio acá, no importa que seas introvertido, todos tenemos que participar porque estamos en un ambiente de juego. Y lo otro es que la solución que sale de aquí queda con esa sensación de que es mío porque yo participé, yo lo voté, yo fui el que lo elegí, yo fui el que di esa idea. Entonces te da una sensación de que como que es un hijo tuyo, como que es un producto tuyo, esa idea que salga de allí salió de ti o tú estás involucrado y por eso te sientes parte de la solución. Y acá, tú, desde el punto de vista del facilitador, tú eres neutral, tú no influyes en el grupo, entonces las ideas son de ellos, tú estás acá, es simplemente como un facilitador. Tú eres el que conoce la metodología, sabes a dónde quieres llegar, pero ellos son los que van a aportar las ideas, ellos son los que van a realizar el 99% del trabajo. Tú solamente vas a concluir, a guiar y crear ese entorno para facilitar que ellos se suelten y comiencen ahora, se meten en este juego y comiencen a crear, ¿de acuerdo? Esto de el brainstorming es usar
algunos componentes del juego y aplicarlo a el tema de lluvia de ideas, generación de ideas. Entonces lo que usaron fue los componentes de los juegos. Por ejemplo, en un juego, tú tienes un espacio. Por ejemplo, esta imagen que te estoy mostrando es la de Pac-Man. Y Pac-Man, pues tienes un espacio de juego que es las rutas, los caminos donde puedes tomar. Pero también tienes límites, que son las fronteras. Y tienes dos tipos de límites, el límite espacial y el límite de tiempo. Por ejemplo, tú tienes que lograr esto en máximo 3 minutos y no puedes salirte de este cuadro que te representa el juego. También tienes materiales, por ejemplo, las cerezas que te comes, el movimiento, en fin, tienes allí algunos componentes. También tienes algunas reglas, por ejemplo, que no puedes dejar de tocar de los fantasmitas, que en caso tal actives la bomba, se van a detener, que eso apenas es momentáneo, en fin, hay varias reglas. Que si lo logras antes del tiempo ganas, si no lo logras pierdes. Y tienes también una meta. La meta es lograr recorrer todo el lugar, recoger todos los materiales, todas las galletas, todas las cerezas, todo sin que te maten. Entonces tienes en un juego, tienes un espacio, tienes límites, tienes materiales, las reglas y las metas. Eso hay que llevarlo ahora a el tema de generación de ideas a través del brainstorming. Entonces, el espacio de juego, cuando es físico, es el tablero, es la mesa, lo que tú definas. Los límites serían, por ejemplo, tenemos 45 minutos, tenemos una hora, tenemos mediodía, tenemos un día. El límite lo pones tú, como el de Zucaritas de Kellogg's. Muy bien. Las reglas de interacción. Por ejemplo, vamos a competir o cooperar. Por ejemplo, vamos a dividir en 2 grupos y que cada grupo genere la cantidad de ideas que sea y que al final gana el que tenga mayor cantidad de ideas. Eso será competitivo. O más bien cooperación. Hacemos un solo equipo, hacemos un solo grupo y, como decimos en Colombia, o todos en la cama o todos en el suelo. Es decir, o todos ganamos o todos perdemos. Entonces, esas serían las reglas. Vas a hacer que la gente compita, que la gente coopere. También, si van a tener alguna secuencia, por ejemplo, somos 10 personas. ¿Cómo hacemos para que no se forme un mercado de todo el mundo hablando? Entonces, no, por ejemplo, podríamos darnos un turno a cada uno, o, por ejemplo, también podría decir, o vamos a trabajar todos en secuencia, ¿sí? Pero en lugar de hablar, vamos a escribir y vamos a poner que sean mínimo 3 ideas cada uno. También, ahí las reglas tú las pones al principio. Materiales. En materiales vas a usar, por ejemplo, post-its, marcadores, rotuladores, plumones, dados, fichas. Por ejemplo, nosotros jugamos mucho con dados como estos y para el límite del tiempo usamos algunos relojes de arena o cronómetros para que la gente vea que el tiempo va avanzando y esa presión, ese estrés que genera adrenalina, más bien te ayude a encontrar ese momento de iluminación y encontrar mejores ideas. Y que aunque estemos en un espacio de juego, aunque estemos compitiendo, cooperando, jugando, lo que sea, no olvidemos la meta. La meta es resolver un problema, encontrar una solución, plantear ideas creativas para mejorar el tema de seguridad y salud en el trabajo, que no olvidemos nunca que aunque estemos jugando, estamos en un propósito serio que es encontrar una meta, resolver un problema, encontrar una solución, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esta metodología? Normalmente, cuando uno usa la lluvia de ideas o metodologías tradicionales, uno va desde el punto A, que es el problema, hasta el punto B, que es la solución, de forma lineal. En cambio, a través del juego, no. A través del juego, más que una línea, tenemos como una bifurcación y tenemos interacciones y tenemos un camino más tortuoso de ensayo y error, de borrar, de probar, de elegir, de seleccionar y al final sí llegar a ese mismo punto, a esa misma meta. Pero el camino no es lineal, sino que es tortuoso, bifurcado, difuso.
Esta metodología se basa en 10 herramientas para que funcionen. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Son 10 pasos, 10 herramientas que no son secuenciales, sino que más bien serían en paralelo. Para que te funcione una buena facilitación en Gamestorming, vas a tener que tener esas 10. En caso de que falle una, muy probablemente te falle todo el sistema. Tienes que tener en cuenta entonces todo el conjunto. Lo primero acá es que, como te decía, este proceso no es lineal, sino que más bien es bifurcado al inicio y después más convergente al final. Esto se trata de generar ideas sin juzgar y de una manera que sea, la palabra es divergente. Cuando tú abres así, por ejemplo, cuando vas acá en eso de abrir, es como divergir, divergente, es crear la mayor cantidad de ideas posibles en el acto número 1. Allí tú lo que haces es que creas un espacio y la gente con ese flujo de juego comienza a crear ideas y ninguna de las ideas son malas. Ninguna de las ideas son juzgadas. Simplemente son ideas. No hay ni ideas ni buenas ni malas. Todo el mundo tiene el mismo nivel aquí y son válidas tanto las ideas que generen los gerentes como las que generen los trabajadores. Por ejemplo, esto lo hacemos con comités paritarios y en los comités paritarios pues la mitad son de los gerentes y la mitad son o de la alta dirección y la otra mitad son de los trabajadores. Y aquí las ideas valen igual. Todos tienen el mismo peso y si pedimos que los trabajadores generen 3 ideas, también le pedimos lo mismo a la gerencia. Entonces, aquí hay una parte donde se explora más el tema de la cantidad. Aquí no se mide si es buena, mala, factible o no factible, o que no es inviable o si es viable, en fin. Aquí simplemente son ideas. En cambio, en el paso número 2, ahí sí decimos, mira, vamos a aterrizar un poco esto porque tenemos que examinar los gastos, la inversión que requeriría, la viabilidad, el tiempo que tomaría. Y allí comenzamos entonces esas ideas que generamos en el acto 1 a experimentarlas, validarlas. Y ahí sí comenzamos entonces a cerrar un poco. Y ahí sí descartamos algunas ideas porque no son viables, porque no son factibles, porque no serían eficientes. Y comenzamos a concluir y a ser más convergente con conclusiones y decidir, pero todo en un espacio de juego, así que todos tenemos que votar. Incluso a veces yo generé una idea y al ver que la idea en realidad no es factible, yo mismo voto en contra de ella y no me voy a enojar porque estamos en un ambiente de juego. O a veces, por ejemplo, tenemos 10 ideas, pero la que vamos a escoger es la que diga el dado, por ejemplo. De esas 10, vamos a lanzar el dado y lo que salga en el dado es lo que va a salir. Y todos tenemos que estar de acuerdo porque estuvimos en las mismas condiciones. Fue el azar el que decidió qué idea era la que íbamos a concluir o a decidir o a explorar. Entonces, olvidar esto de juzgar y de creer que las ideas de los gerentes son mejores que las nuestras. Aquí todos somos iguales y en el primer espacio tenemos que abrirnos a eso, a generar la mayor cantidad de ideas y al final cerrarlas viendo la factibilidad. En el paso número 2, la traducción, aquí nuevamente te decía que esta metodología en el inglés, pero traté de usar la menor cantidad posible de palabras en inglés. Y la traducción literal al paso número 2 es como crear fuego. ¿Qué quiere decir eso? Es que ese reto sea tal que la gente se sienta que es un desafío, que es algo que, como cuando tú te sientes que arde, que quema, que es como emoción, como pasión. Entonces, es un problema retador que tenemos. Por ejemplo, en el caso que te contaba, mi maestro era cómo lograr que estos 100.000, 10.000 trabajadores en poco tiempo puedan asimilar tantas informaciones y adquirir nuevos comportamientos. Es un reto muy, muy grande. Entonces, hay que plantearlo como con una pregunta. Por ejemplo,
¿cómo podemos hacer? O ¿qué puedes tú hacer? O ¿cómo podemos lograr? O, en fin, comienza con una pregunta que sea retadora. En el paso número 3, tienes que tener en cuenta que las ideas son como humo y a veces se me pueden ir, se me pueden escapar. Además, las palabras a veces como que no expresan todo lo que yo quiero decir. Por eso, tienen siempre a la mano materiales como relojes, como dados, hojas, lapiceros, colores, lápiz, borrador, materiales que te ayuden a que ese humo se vuelva algo más tangible, a que esas ideas que son como nebulosas, como pensamientos, se puedan como expresar y tocar, intercambiar, que se puedan compartir, que sea más portátil. Entonces, trata siempre de tener la mayor cantidad de materiales posibles, lapiceros de diferentes colores, lápices de diferentes colores, borradores, hojitas, papelitos, memos, post-it de diferentes colores, dados, fichas, relojes, materiales que te ayuden a hacer tangible, tocable, compartible, portátil, esta cosa que es como algo etéreo, que no tiene forma, que son las ideas. También recuerda lo que te decía, que en el juego tú tienes límites, y la mayoría de esos límites son tanto espacio como tiempo. Hablemos acá del espacio primero. Tú tienes que darle como un lugar de trabajo, puede ser una mesa de trabajo, puede ser un tablero, incluso en algunas empresas lo que hacen es que tienen como unos vidrios donde puedes escribir, que toda la oficina es como transparente, y en esos vidrios te pueden escribir, ese es como el tablero. Entonces, como que el darle un espacio, por ejemplo, el que te comentaba, como lo puedes hacer con un tablero, pero si tienes las paredes así en forma de vidrio, como en una oficina, sería genial, para que sea como todo el espacio para compartir. Y cuando sea estrictamente necesario, sí podrías utilizar algunas tablillas, algunas hojitas, algo muy, muy individualizado. Pero trata siempre de que sea algo más de compartir, ya sea de competencia o de cooperación. Hay tres formas siempre de interactuar: individualista o individual, competitiva y cooperativa. Aquí, la parte individual, de usar una tablita individual, una hojita individual, trata de hacerlo lo más, digamos, escasamente posible. Aquí siempre trata de usar espacios compartidos, de tableros, de mesas, en el que ellos o compitan o cooperen, cualquiera de las dos. Pero trata siempre de evitar la parte individual. Eso en la parte del espacio. En la parte del tiempo, tienes que limitar el tiempo porque, como en un videojuego, en los juegos tú no tienes un tiempo ilimitado. Esa sensación de escasez de tiempo te genera algo que es como la adrenalina, como la sensación de el equilibrio entre tu competencia, tu actitud, y también como la adrenalina para poder lograrlo. Por eso es que los juegos, no hay un juego que sea enviciante que no tenga un tiempo. Los juegos del top 10 que generan mayor, se llama estado de flujo, es cuando las personas se olvidan de comer, se olvidan de lo que están a su alrededor y se concentran en el juego, es porque tienen un límite de tiempo. Entonces, trata tú también de establecer eso. Por ejemplo, no, vamos a tener 5 minutos para generar, digamos, 3 ideas por persona. O vamos a hacer esto en 1 hora, pero lo vamos a dividir en niveles de 5 minutos cada uno. O vamos a, o lo que diga el reloj. Por ejemplo, tenemos relojes, hay de estos relojes de arena, hay unos de 15 segundos, hay unos de 30 segundos, hay unos de 1 minuto, hay unos de 5 minutos, y podemos usar también estos para hacer más visible y tangible lo del tiempo. En el paso número 5, lo que tienes que tener
en cuenta era lo que te decía, que en la parte de divergencia, en la parte de generación, nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad, no juzgar la calidad. No hay ideas malas, no hay ideas imposibles, no hay ideas que no sean factibles, no estamos juzgando en esta fase. En este punto número 5, todas las ideas son bienvenidas. No juzgamos calidad, sino que juzgamos cantidad. Por lo tanto, hay que crear este espacio para que la gente se sienta cómoda compartiendo cualquier tipo de ideas. Por ejemplo, te cuento algo. Cuando se hizo en Sony fue el creador del Walkman. ¿Te acuerdas del Walkman? Antes del Walkman, la gente, los jóvenes de esa época, desde los años 70, esa gente lo que hacía era que usaban sus grabadoras y las llevaban a la calle y andaban con sus grabadoras allí y a baterías. Imagínate en la calle con una grabadora. Bueno, así en los años 70 los jóvenes hacían eso. Cuando en Sony crearon el Walkman, estaban buscando una opción de bajarle el tamaño a las grabadoras, que hacerlo más portátil. La idea que surgió parecía al principio tonta. En ese momento, la persona que dijo, ¿qué les parece si les ponemos los parlantes en las orejas a las personas? En ese momento, esa idea parecía tonta, parecía imposible, parecía sacada de los pelos. Era una idea muy, muy inverosímil. Pero como no se juzgó, sino que se colocó allí y al final vieron que fue la mejor opción, y es lo que usamos hoy en día. Hoy tenemos parlantes en nuestros oídos. El Walkman logró que los parlantes no estuvieran en el equipo, sino que estuvieran en el oído de las personas. Una mala idea al principio resultó siendo la mejor idea posible. Entonces, en esta parte de la generación no se juzga, no se critica, en esa parte solo se tiene en cuenta la cantidad. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, en este ejemplo que estoy mostrando, en lugar de criticar y decir, pero, ¿qué pasa cuando dice la palabra pero? Cuando alguien dice una idea y tú le dices pero a esa idea, suena bien, pero, ese pero mata la idea. En lugar de, cuando estemos aquí y queramos reenfocar una idea, tenemos que, en lugar de decir pero, muy bien, está bien, ¿y qué más podemos hacer? Y si le añadimos, y si le cambiamos, para que la gente no se sienta juzgada y siga en este ambiente de camaradería y confianza para seguir generando ideas, ¿de acuerdo? También para fomentar esta parte de la creatividad, un buen ejercicio para la generación es tener tarjetas. Usa siempre una tarjeta que diga, por ejemplo, me encanta esa última idea. Gracias por la buena retroalimentación. O qué buena idea. Aquí, o genial, o excelente. Usar adjetivos como esos para que la gente siga generando y se sienta a gusto y en confianza para tener la mayor cantidad. Recuerda, en el paso número 5 es cantidad, no calidad. En la parte número 6, aquí viene la parte del azar. Normalmente, en una lluvia de ideas tradicional, cuando se genera este espacio, la gente termina votando por sus propias ideas. Y tratar como de hacer política y convencer a otras personas para que voten por la idea de él. Al final, entonces, se vuelve un tema más de convencimiento y terminamos siempre eligiendo las ideas, por ejemplo, cuando es un comité paritario, las ideas que aportó la gerencia. Cuando es en un área de seguridad, que tú como gerente de seguridad reúnes a tu equipo, al final termina primando las ideas que tú elegiste o las que tú diste. En cambio, acá no. Acá se usa el azar. Entonces, por ejemplo, lanzamos un dado y vamos a tomar solo las ideas que diga el dado.
Entonces, por ejemplo, lanzamos el dado y salió el 3. Bueno, vamos a tomar la idea número 3. Ahora vamos a lanzarlo nuevamente y salió el 5. Entonces, vamos a tomar solo la idea 3 y la idea 5. Aquí no se tiene en cuenta, digamos, esa parte de quién generó la idea, ni quién fue el que argumentó mejor. No, aquí se tiene en cuenta la parte del azar, la parte aleatoria. Y eso hace que estemos todos al mismo nivel, porque todos tenemos la misma probabilidad de que salgan nuestras ideas o que salgan las de otras personas. Pero tenemos que estar apoyando lo que dice el azar. El azar dijo que era esto y es lo que vamos a hacer. Entonces todos estamos en el mismo saco y todos estamos, por ejemplo, como cuando se elige en los mundiales de fútbol, uno trata siempre de quedar en un grupo que no haya muchos equipos buenos para poder avanzar, pero eso queda totalmente al azar. Entonces, a veces te toca jugar contra Brasil en tu primer partido y nada que hacer. Es lo que dijo el azar. Entonces, el azar dicta y cuando estamos en un ambiente de juego, lo aceptamos más tranquilamente. En cambio, cuando es un ambiente tradicional, tratamos siempre como de imponer nuestra posición y votar por la nuestra e influenciar a otros para que elijan nuestra posición. En el paso número 7, tenemos que tratar de crear siempre, con estas ideas, generarla como en un boceto. Recuerden, una imagen vale más que 1000 palabras, muy bien. Entonces, tratar siempre de esto, llevarlo a un esquema. Tú dices, Pablo, yo no sé dibujar. Por eso es bueno siempre tener a alguien en el equipo que sea bueno dibujando. Y si no hay nadie bueno dibujando en el equipo, igual es un boceto. Estamos hablando, yo no dije que era una obra de arte. Yo dije que era un boceto. Es cierto que hay personas que les queda muy bien y parecen obras de arte, pero nosotros, los bocetos también pueden expresar lo mismo. Es simplemente, por ejemplo, ¿cómo dibujo yo a una persona? El dibujo es un circulito con un palito, dos piernecitas y dos bracitos. Y hay personas que lo hacen con un rostro y con cabello, pero al final estamos representando lo mismo, una persona. Entonces tratemos de siempre tener en el equipo a alguien que pueda llegar a esta parte de detalles y que sea bueno dibujando, pero aún así, nosotros simplemente con bocetos, con ideas, con garabatos, también podemos expresar lo mismo. En el punto número 8, también hay una parte que se usa acá, que viene de los juegos de roles. Por ejemplo, hacer una simulación como una obra de teatro, un juego de roles. Por ejemplo, tú eres el cliente. Imagínate que tú eres el cliente. ¿Cómo reaccionarías a esta solución que estamos planteando? ¿Cómo? Entonces, por favor, haz cuenta que tú eres el trabajador. Y el trabajador, y actúa como si fueras un trabajador. Ahora yo voy a intervenir usando la solución. Y tú, como trabajador, entonces adoptas el papel de trabajador y dices, no, pero este casco me pesa, no, el otro era mejor, o no, este guante me incomoda. Pero, ¿cómo así? Usar dos mascarillas, ¿por qué usar dos? Si esto me pesa, esto me incomoda, no me deja respirar. En fin, tú en el juego de rol puedes ver, digamos, las excusas y los planteamientos que tendría el posible usuario, que en este caso sería el trabajador. Así que usa esa parte como de la improvisación del teatro. Por eso se llama body storming, es como con el cuerpo. Es tratar de crear situaciones ya no, en el paso número 7, era con dibujos. Aquí es más bien usando nuestro cuerpo, usando nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestros movimientos, nuestras actuaciones. En el punto número 9, ya después de hacer todo esto, ahora ya viene la parte ya de convergencia. ¿Te acuerdas que al principio era divergencia, que era cantidad, de abrir, de no juzgar? Bueno, aquí sí, en el punto número 9 ya comienza más bien a cerrarse y comenzamos a la parte de convergencia, a ponernos de acuerdo, a concluir, a definir, decidir, seleccionar, votar, clasificar, priorizar. Entonces, de las 30, 50, 100 ideas que generamos en la parte de generación, aquí vamos ahora a seleccionar solamente las 3 que sean más factibles, las 3 que tengan, digamos, que
las 3 que el dado eligió, o aquellas que el juego de rol definió como las mejores, aquellas que al azar escogimos. Entonces, aquí en el punto número 9 es tratar de ya seleccionar, definir, decidir, concluir, cerrar. Muchas veces, cuando hacemos esta parte, algunos dicen, pero ¿cómo vamos a dejar al azar que decida? Pero es que lo que estamos diciendo es que todas las ideas fueron buenas, todas las ideas son válidas. Precisamente ese es el punto. Porque si decidimos usar es el que tuvo más votos, lo que puede pasar es que la gente vote por el que hizo su jefe. Aquí vamos a tener en cuenta es el dado y vamos a votar, sí, pero ya de las que decidió el dado. Por ejemplo, con el dado vamos a tomar de las 30, vamos a seleccionar con el dado 10. ¿Ves? Ahora de esas 10, ahí sí, las personas que de esas 10 ideas yo aporté 5. Entonces yo no puedo tomar decisiones allí. ¿Y por qué? Porque influenciaría en los demás. ¿Quiénes tienen que votar? Las demás personas. Porque al final, digamos, se generaron muchas ideas, pero vamos a tener solo una. Entonces, para evitar que haya esa influencia de parte de la persona que generó esa idea, primero usamos el elemento del azar y después lo desvinculamos a él y él no participa en la elección, la selección, sino que participa en todos los demás, para que no haya esa intervención e influencia de la persona que fue el que generó esa idea, ¿de acuerdo? Finalmente, aunque en el paso número 9 seleccionamos una, esto posiblemente no sea la panacea, no sea la solución final. Podríamos luego generar una nueva sesión e intentar algo nuevo, incluso en la misma sesión. Por ejemplo, nosotros hacemos sesiones de 2 horas y hacemos el proceso. En la primera hora cerramos en el punto número 9 y después en el punto número 10 rehacemos todo lo nuevo, pero ahora digamos con otro elemento, para que al final nos queden, digamos, tengamos 2 ideas, tengamos 2 visiones, 2 opiniones y no quedarnos siempre con una sola alternativa. Asumir riesgos, tomar la intención de crear algo que sea divergente, que sea arriesgado, ser creativo. Entonces, en el punto número 10 es como que volver a intentarlo, a pesar de que ya hicimos y ya gastamos tiempo, invertimos recursos, no nos quedemos con esa sola idea, podemos intentarlo y hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Ahora sí te muestro cómo llevar esto a cabo. Lo primero, en la preparación, tú ahí das las reglas del juego, ahí tú dices cuál es el tiempo que tienen, cuál es el espacio, y antes de entrar de lleno, no seas como el dermatólogo que va directo al grano, sino que haces algo como un calentamiento. En esta parte del calentamiento, puedes hacer, por ejemplo, que la gente camine, que la gente use una analogía, que cuenten una historia, que griten la primera palabra que se les ocurra, algo así que sirva de calentamiento. Por ejemplo, una buena práctica es como que ellos hagan como un escudo. Eso sirve como para que comiencen a hacer garabatos y a expresar ideas de forma gráfica y de forma visual. Y también como que comiencen a representar esos garabatos y expresarlos en un speech. Entonces también es muy, muy interesante. También otra vez, por ejemplo, un mapa mental, como que tú vas a hacer, imagina como si fuera tu hoja de vida, tu CV, tu currículum, tu hoja de vida, pero con un mapa mental. Eso también ayuda a estimular la creatividad y a hacer un poco más de calentamiento previo para que las ideas que se van a generar luego sean más fáciles. Otra también es que las escriban como en un espacio sin reglas, sino que sea simplemente en palabras sueltas, que también sirve para personas que son introvertidas y que dicen que no saben leer, pero que no saben dibujar. Entonces, una buena
práctica es que comiencen a escribirlas así. También, cuando hagamos esta parte de la votación, podemos elegir votaciones que sean como del enfoque de juego. Por ejemplo, ¿cómo votaban los romanos? Los romanos votaban con unas piedras negras y unas piedras blancas. O votación por puntos. O también una clasificación silenciosa. O también hay una que se llama las 3-5. O también hay una versión que se llama Moscú. Estas te las dejo acá y con los links para que en la diapositiva pueda después ampliar esta opción. También hay en la parte de ideación, te voy a mencionar, digamos, los 3 componentes que más he usado. Uno es el antiproblema. ¿Qué es el antiproblema? En lugar de decir, tenemos que lograr que los trabajadores en muy poco tiempo absorban nuevos hábitos y aprendan gran cantidad de información, que es lo que estamos generando ahora con lo de la pandemia. Vinieron nuevos hábitos, nueva información, nuevos comportamientos. Entonces, en lugar de decirle a mi público, que son mi comité paritario o mi equipo de seguridad y salud en el trabajo, y decirles, tenemos que buscar una idea para que los trabajadores en poco tiempo adopten nuevos hábitos y asimilen gran cantidad de información que viene con el tema de bioseguridad, más bien le digo el antiproblema. ¿Qué es el antiproblema? Es, ¿qué podemos hacer para que la gente no se comporte bien, que la gente no adquiera hábitos y que la gente no aprenda? ¿Ves? Lo pones desde el lado contrario. Entonces, al hacerlo así, identificas algunas prácticas que tú vienes haciendo. Por ejemplo, ¿no? Que usar diapositivas con solo textos. O hacerlo por la fuerza, imponerlo. Y resulta que esas son algunas prácticas que hacemos nosotros. Cuando hacemos una capacitación de algo nuevo, ¿qué hacemos? Usamos diapositivas llenas de textos. Cuando queremos plantear esto, ¿qué hacemos? Le ponemos las 10 reglas de oro de la bioseguridad, las 10 reglas de oro contra el COVID. La palabra regla es impositivo, es imponer, es imposición. ¿Ves? Entonces, al generar esta situación de juego como el antiproblema, vemos algunas prácticas que veníamos haciendo nosotros, hoy día que vamos a plantear, y aquí la vemos que en realidad son parte del problema. Una muy similar a esta es la técnica del pre-mortem. ¿Qué es el pre-mortem? El pre-mortem es una idea que murió. Por ejemplo, resulta que yo quería implementar las 10 reglas de oro de la bioseguridad, las 10 reglas de oro del COVID, y entonces digo, bueno, esa idea murió. ¿Y por qué murió? Murió porque eran muchas. 10 es mucho. Llevamos 5 años tratando de que se aprendan las 10 reglas de oro de la seguridad o las 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica, ¿no? Y no han podido. Y ahora, ¿quieres que en una semana se aprendan las 10 reglas de oro nuevas de la bioseguridad? Entonces, es como que hacer un análisis de por qué murió la idea. Y ahí comienzas a ver errores, a detectar fallas para evitarlas. También hay una que se llama Misión Imposible. ¿Qué es esta de Misión Imposible? Misión Imposible es basado en esta serie, película, en la que nosotros, como en la película, no había nada imposible, se llama así Misión Imposible, pero porque parecía algo que no se podía hacer, pero al final se hizo. Entonces, nosotros en este juego decimos, nosotros somos agentes de Misión Imposible. No hay límites de recursos, no hay límites de tiempo, nosotros vamos a poder resolverlos. Imagínense que tenemos todo el dinero, todos los recursos para resolver esto. Y ahí surgen ideas que a veces en una situación diferente no se hubiesen podido dar, porque como sabemos que iba a ser muy caro, o que iba a ser muy difícil, o que iba a ser muy complejo, no la decimos. Pero al plantearla y ponerla en evidencia, podemos buscar una forma económica y factible de hacerla. Entonces, en este juego se llama así Misión Imposible. Ahora, te comencé diciendo que al principio, nosotros usamos esta metodología cuando comenzó el tema de las cuarentenas, cuando comenzó el tema de los aislamientos, y lo que hicimos fue plantearnos
el siguiente problema. Nuestras empresas tienen que, las que son del sector asistencial básico, como salud, emergencias, aseo, agua, electricidad, no van a parar y tenemos que incorporar rápidamente estos nuevos comportamientos. En las empresas que van a parar por la cuarentena, después, cuando se reincorporen, van a tener que venir con esos nuevos hábitos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta información se asimile rápidamente y estos nuevos hábitos se puedan incorporar? Aplicando la técnica de brainstorming, llegamos y concluimos a esto. Mira, creamos un aplicativo en el celular que cada vez que el celular se bloquea, cuando tú bloqueas tu celular, tú tienes que usar o tu huella o un código numérico o un código con una, ¿cómo le llaman a esto cuando tú haces así? Que desplazas tu dedo sobre la pantalla. Bueno, entonces, adicional a eso, nosotros creamos una pantalla adicional que cuando la persona va a desbloquear su celular, tiene que seleccionar una respuesta correcta de 4 opciones. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué debes hacer si tienes algún síntoma del COVID? Opción número 1, salir a comprar medicamentos. Opción número 2, ir al médico ocupacional. Opción número 3, quedarse en casa y notificar al médico de la empresa. O ir al hospital. Si tú respondías bien, entonces se te desbloquea la pantalla y puedes entrar a tu celular. Cuando tú vuelvas a bloquear tu pantalla, te sale una nueva pregunta. Y así. Entonces, ¿cuántas veces al día tú bloqueas y desbloqueas tu pantalla? En promedio, en Latinoamérica, es más de 120 veces al día, imagínate. Entonces, es una forma muy rápida, porque en un día tenemos mucha cantidad de información acá. Además, no requiere mucho tiempo, porque nosotros ya estamos acostumbrados a desbloquear y bloquear el teléfono rápidamente. Además, al tenerlo en tu celular, y como todo el mundo tiene celular, por ejemplo, en mi caso, hasta el trabajador con menos recursos tiene un celular, entonces todo lo podíamos hacer. No requiere internet, así que no hay excusa de no, es que sí tiene celular, pero no tienen datos. No importa porque esto no consume datos. Entonces, lo que parecía muy improbable al principio, una aplicación, ¿no? Eso requiere datos, requiere internet, es muy costoso y es mentira. Al final, una plataforma como esta salió muy barata y logramos que en poco tiempo se asimilaran los conceptos porque en un solo día las personas tuvieron acceso a esta información en promedio 100 veces, en un día, imagínate. Entonces logramos solucionar este problema de cómo transmitir esa gran cantidad de información en poco tiempo y también hacer que esto se vuelva como parte del ADN, parte de la cultura y que se incorpore rápido a los trabajadores. ¿Qué más que a través de su celular? Y esto lo obtuvimos a través de esta metodología del Game Storm. Aquí unos tips finales para concluir. Número 1, trata siempre de que el grupo que tú vayas a usar para crear esta sesión de brainstorming sea lo más heterogéneo posible. Trabajadores y gerentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, gente con mucha educación y con poca educación, gente que son del área de operaciones, pero también del área de ventas, del área administrativa, mezclar la mayor cantidad posible para que sea más heterogéneo. Otro es, tú recuerda que tu rol no es hablar, no es influenciar, sino más bien facilitar el entorno apropiado. Tú eres el que sabes a dónde tienes que ir. Ellos, digamos, como que están aquí en el ambiente de juego y todo lo demás, pero tú tienes que tener en claro que hay una meta y tienes que ir guiando y facilitando ese proceso. También, algo que ocurre muy seguido es que hay personas que tratan como de monopolizar las ideas y como que monopolizar la sesión. Son los que más hablan, son los que más, digamos, siempre hay como una persona que es más locuaz, que es la que más aporta ideas, y entonces
Aquí en un juego no debería haber eso. Aquí todos deberíamos tener la mayor cantidad de ideas de parte de todos y que todos seamos iguales. Entonces, para evitar eso, un tip que te doy es tener como, nosotros usamos como si fuera un cetro, el cetro del rey. Pero también lo puedes hacer con un palo de escoba, un bastón, lo que sea. Es como si fuera un cetro, y la persona que tiene el cetro es el que habla, todos los demás tienen que escuchar. Y eso se rota, entonces evitas que se monopolice la palabra y que esas personas que se creen los más locuaces y los mejores, evitar que ellos monopolicen la generación de ideas. Y acá, en los últimos dos, recuerda que al principio hay que ser lo más divergente posible y al final lo más convergente posible. No sé si, Lina, tenemos algunos minutos para preguntas. Son las 9:56. ¿Me dice si tenemos tiempo? ¿Lina? Claro que sí, Pablo. Todavía nos quedan 4 minuticos para responder algunas preguntas. Entonces, por acá. Pablo, ¿por qué el gamestorming es mejor que el brainstorming? Muy bien. En realidad, no es que sea mejor. Lo que pasa es que te facilita algunas cosas que el brainstorming no. Por ejemplo, en el brainstorming está el gerente y están los trabajadores, y esa intimidación no es factible de quitar en la parte del brainstorming. En cambio, en el brainstorming, por ejemplo, no somos gerentes y trabajadores, estamos iguales, estamos al mismo nivel en el juego, somos como en un partido de fútbol, somos iguales, somos lo mismo, no importa que él sea gerente, somos iguales. Entonces, no es que sea mejor, sino que te facilita algunas cosas que el brainstorming no lo permite. ¿Sí? Perfecto, Pablo, muchas gracias. Pablo, ¿qué pasa si los participantes pierden el foco del objetivo y no generan las ideas que esperamos? Es cierto, puede suceder eso. Cuando es un riesgo que corremos, cuando usamos el juego, la gente tiende a ser muy competitiva o a pensar más en el juego que en lo que estamos haciendo. Y es precisamente la ventaja de esto. Cuando yo me enfrento a un papel en blanco y me dice que genere ideas, es como presionar la creatividad. En cambio, mientras yo estoy jugando y estoy en un ambiente de distensión, en un ambiente de juego, me crea como el momento de eureka. ¿Qué es el momento de eureka? Por ejemplo, cuando se estaba teniendo este problema de buscar lo de ¿te acuerdas lo de Arquímedes, que tenía que buscar la solución para si la corona de oro fue falsificada o no? Él le dio muchas vueltas y no encontraba la solución. Cuando estuvo relajado, cuando estaba en su bañera, recién allí, fue que encontró ese momento eureka. Entonces, en el juego nos permite eso. Efectivamente, corremos el riesgo de que la gente se olvide de que en realidad estamos tratando de solucionar un problema, pero aún en ese ambiente de juego, la probabilidad de que la gente no encuentre una idea creativa es muy baja. Pero sí, sí de correr el riesgo. Para evitarlo, estás tú como facilitador para conducirlo. Por ejemplo, si tú ves que se están desviando del tema o dejando mucho tiempo, entonces acortar el tiempo, presionar un poco más, acabar el juego allí y crear una nueva sesión, ya está en tus manos. ¿Sí? Perfecto, Pablo. Bueno, Pablo, como siempre, agradecidos porque nos acompañes en estos espacios tan importantes. Gracias por compartir todos tus conocimientos con nuestros asistentes y, por supuesto, nos vemos el próximo viernes también a las 9 de la mañana con un nuevo tema. Allí, el próximo viernes estamos finalizando ya este módulo. El próximo módulo vamos a hacer un examen en vivo y en directo para la generación del certificado de las 4 horas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. El viernes, perdón. Viernes. No, viernes. Claro que sí, Pablo. Nos vemos el viernes. Que tengas un buen fin de semana. Por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Para quienes nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este y los demás módulos se encuentran en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz viernes.